Ok. Entonces, seguimos con la idea del sistema inmune. Revisaron las tablas, bajaron el app que dije. Todavía no. Bueno, de hecho tenía que estar desde el semestre pasado para esa gracia fuera, por lo menos obligatoriamente al principio de este. Entonces, ayer estábamos con la idea del sistema inmune y estamos todavía con la parte del sistema mediado por polimorfonucleares, o sea, haciendo una respuesta escalonada. Vimos que había una primera línea que, si querés decir así, era pasiva en términos del sistema, y que esta realmente es la primera línea mediada por células, conste, pero es la segunda línea realmente de que tenés que ver en términos de activación. O sea que ahora veamos con el caso, ¿cómo activar el sistema? Suponete que tenés acá una infección por X organismo, da igual realmente si es una bacteria, un virus o cualquier otro tipo de agente que logra pasar la barrera de la mucosa y entra en contacto con un neutrófilo. Ahora, obvio es, este neutrófilo va a empezar, que ya de por sí está en tejido, dijimos, después de que había pasado de 5 a 7 horas en la circulación, sale a los tejidos y tenés neutrófilos dispersos en el intersticio y se topa con él con una bacteria. Ahora, el problema es cómo reconocer qué es tuyo y qué es una bacteria o una célula cancerosa o cualquier otra cosa. ¿Cómo lo haces? Reconociendo los marcadores de superficie. Exactamente, porque vos vas a tener un juego de marcadores de superficie. En particular, el neutrófilo va a buscar dos marcadores de superficie que están unidos a la membrana. Es lo que llamamos los marcadores MHC. MHC es las iniciales de el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, ahora tenés esto. Vamos a ver. Si yo tomo la superficie de cualquier célula humana, yo tengo dos marcadores acá en la superficie. Y aquí tengo otro. Vamos a hacerle una forma un poco diferente, solo para que entendas. Todas las células humanas obligatoriamente tienen esto. Es la placa básica de identidad, ¿ok? Que te identifica como una célula humana. Y obviamente MHC1 y MHC2 van a estar como marcadores luego a esto vas a tener un segundo juego de marcadores que está cerca, y lo voy a poner. De estos que están acá, que es otro juego de marcadores, los dos trabajan juntos. Estos se llaman los antígenos HLA. Y los antígenos HLA son una combinación de, tenés un marcador tipo A, uno B, uno D y uno DR, D-related, ¿ok? Cada antígeno de estos es individual y la combinación de 4 de ellos, porque de aquí tenés 20 y pico para escoger, 40 y tantos para escoger, 50 y no sé cuántos DRs, etcétera. Cada uno de esos es seleccionado al azar cuando, bueno, básicamente cuando tus padres te hicieron, ¿ok? Cuando tus padres te fabricaron.
Y entonces, por ejemplo, Fernanda dice, su marcador HLA A13, B16, C1, digo, D1, DR44. Y esa combinación probablemente solo le pertenezca a Fernanda, porque hay tantas probables recombinaciones de eso que obviamente eso te identifica. Ahora el leucocito marca y no topa con, se adhiere a una célula y no encuentra los antígenos. Entonces, su primer paso, su respuesta básica va a ser primero fagocitar al invasor. Generalmente estamos hablando de que aquí tenés algo que es más pequeño, fíjate, más pequeño que un leucocito. ¿Okay? Aquí vamos a poner que es una bacteria. Y lo va a meter en una vesícula. Va a ser una vesícula de fagocitosis, la cual se llama un fagosoma. Y a ese fagosoma, aparte, lo va a marcar internamente para que se le adhieran todos los peroxisomas y todos los lisosomas. O sea, metiste al invasor en una vesícula propia y le inyectas a la vesícula el contenido de los lisosomas y los peroxisomas para que literalmente disuelvan a lo que fuera que pasó. Eso sería obvio, ¿eh? O sea, no requerís mucha fisiología para sospechar que eso es lo que está pasando. De hecho, es una de las primeras cosas. Un neutrófilo tiene una vida media limitada porque solamente tiene una capacidad limitada para fabricar los lisosomas y los peroxisomas y demás sustancias que necesita para destruir. Y una vez que se le acabaron, por así decirlo, las municiones que tiene adentro, ese neutrófilo hace apoptosis porque ya no puede hacer nada más. O por lo menos ya no podría hacer nada más porque hace dos cosas más. La primera es llamar más neutrófilos. ¿Ok? Ahora es lo que vamos a hablar en el sentido de quimiotaxia. Si yo tengo acá un neutrófilo, y hay uno, y aquí tengo una infección y aquí tengo otro de estos, vaya, lo voy a hacer grande por limitaciones de dibujo. Y aparte de que fagocitó algún bicho, secreta una serie de sustancias que van a atraer a más células. Y esto implica dos cosas. Uno, hacer que el capilar más cercano, cambie su permeabilidad. Y dos, que ¿cómo se llama? Dos, que los neutrófilos y de hecho los linfocitos empiecen a ser atraídos por una concentración de esta sustancia. ¿Ok? Ahora, resulta que en el organismo, toda célula, todo el organismo siempre está alrededor de unas 50 micras en promedio de distancia de un capilar. O sea, nada puede estar más lejos de un capilar que más o menos unas 100 micras. A ver, 50 es una distancia de seguridad, si así lo querés. Porque si no, el oxígeno que tiene que difundirse desde el capilar hasta la célula sencillamente no llegaría. Por lo tanto, la quimiotaxia esta es algo de corto rango. Trabaja entre 50 y 100 micras. ¿Cómo? El leucocito es capaz de secretar, decíamos, una serie de mediadores. En particular, hay una familia de mediadores acá que le vamos a llamar interleucinas. A partir de ahora, vamos a decir IL y un número, porque es una familia, hay como 20 de ellas, ¿ok? Ya nos vamos a meter con ellas en detalle, pero el chiste es que tenés
entonces algo secretado llamado acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vámonos para acá. ¿Dónde está? No, perdón. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es esto. Esto es un vaso sanguíneo. Y en presencia de una infección, otro neutrófilo que estaba allá empieza a secretar, como te decía, interleucina X, prostaglandinas, ¿okay? Derivados del metabolismo del ácido araquidónico de la misma membrana celular, empieza a liberar tromboxanos y una serie de moléculas que en colectivo lo vamos a llamar una citoquina. Y una citoquina es básicamente una sustancia mensajera moduladora de la respuesta inmune, ¿ok? O sea, yo quiero incrementar la respuesta inmune globalmente o parcialmente o una parte del sistema y existe alguna citoquina dentro de esa familia que me estimula esa parte del sistema. O viceversa, yo también puedo tener una citoquina que me inhiba parte de la respuesta inflamatoria o de la respuesta inmune en general. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo entonces? En resumen, es secretando una sustancia mediadora. Y esas citoquinas y su regulación es precisamente lo que está en la base de todo el sistema, de todo el control del sistema inmune. ¿Ya? Luego, vamos a ver qué pasa. Cuando el neutrófilo involucrado secreta las moléculas apropiadas, o sea, la citoquina apropiada, van a pasar una secuencia de 4 cosas. Primero, este neutrófilo iba pasando por ahí en la circulación, ¿ok? Pero en el momento en que la citoquina agarre y llegue al endotelio, proveniente de un sector donde hay inflamación, estas células endoteliales empiezan a expresar una serie de proteínas en su superficie, ¿ok? Normalmente están guardadas, pero acá, del lado de arriba, es lo que verías con un endotelio sano, es liso. Pero mira qué es lo que sucedió. Acá expresó esta proteína que dibujé en rojo, la cual se conecta a un receptor en la membrana del neutrófilo. Esta que se unió se llama selectina. ¿Okay? Una vez que esta selectina se unió al neutrófilo, el neutrófilo ya no sigue circulando, ya se quedó trabado ahí y se va a unir a una segunda molécula que se llama ICAM1, molécula de adhesión intracelular tipo 1. Ahí está mal dice molécula de adhesión molecular 1, no es molécula de adhesión celular 1, ¿ok? ICAM1. Ahora fíjate, este neutrófilo está anclado a la pared del vaso por la combinación de selectina, ICAM1 y una citoquina. Generalmente aquí tenés interleucina 1 y 2. ¿Ok? Cuando tenga esta combinación va a hacer 2 cosas con el neutrófilo. La primera es activarlo. ¿Okay? Es activarlo, porque hasta ese momento ese neutrófilo no estaba en situación o no estaba listo para atacar nada, pero ahora ya lo activaste. ¿Ok? O sea que prepara sus gránulos secretores y 2, hace que el neutrófilo suelte una sustancia a su vez que permite esto, la diapédesis. Separa la diapédesis quiere decir que el endotelio se retrae para hacerle un pasaje por el cual pueda salir el neutrófilo del vaso sanguíneo. Y 2, este neutrófilo sale hacia el tejido intersticial.
porque resulta que los neutrófilos son capaces de moverse por su propia cuenta. Contienen proteína contráctil, miosina y demás componentes necesarios en el citoplasma, y eso les permite que tengan movimiento activo. Entonces, paso 1, adherirse a la pared. Paso 2, unirse y reconocer este grupo de moléculas. Número 3, abrir la pared del vaso para empezar a salir. Y 4, el neutrófilo está saliendo hacia el intersticio para ponerle que aquí había otro neutrófilo que era el que lo había llamado. Llama acá para reforzar la respuesta. Y una vez que este neutrófilo llegue acá, ¿qué va a hacer? Aparte de combatir la infección. Ajá, y después de eso, No sé si forma parte del complejo de presentadores. más importante ahorita, llamar más neutrófilos, hacer retroalimentación positiva. Ahora me entendés, por lo que yo necesitaba cuando dije la fase inicial, estamos en las fases iniciales de una infección y yo necesito rampear la respuesta para arriba y rápido, ¿ok? Entonces, ahora que hice retroalimentación positiva, yo vengo, tenía un neutrófilo ahí, llamé otro, ahora son 2, llamando 2 más, 4, 8, 16. Usted, ¿querés hacer progreso? Y más de 16, 100, 1000, 10,000, no sé. Lo que querés es aumentar la cantidad de células inmunes en el sitio de la infección tan rápido como sea posible. Aquí sí estás haciendo progresión, progresión positiva, mientras más mejor. ¿Cómo frenar la respuesta? Eso veremos después. Y secundariamente, vas a hacer otra cosa más. Una vez, por ejemplo, que fagocitó un invasor, tiene que hacer, ¿qué era lo que dijiste? Presentación. Sí. ¿Qué es eso? Cuando vienen, por ejemplo, se les presentan a los linfocitos T y a este después, no sé, como que si son TD4 o TD8. O sea, al sistema. Ya vamos a ver qué. Ok. Para aquellos que no han seguido a Katie, vos has ido a una ferretería. Ferreterías. ¿Sí? Al Larach, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienen en la puerta? Una serie de fotos ¿has visto que hay una serie de fotos en la puerta de la entrada? Que te digo, la ferretería fue una que más costumbre tienen de hacer eso. La verdad es que no me he percatado tanto. Pues sí, ahí siempre tienen una serie de fotos. ¿Sabes de quién son? De los fundadores de la Garage, no. No, de la gente que han agarrado por ladrón. Ya. Que han agarrado en la tienda robando. Para que la gente los conozca. ¿Ok? Porque muchos de ellos también, acordate, se hacen pasar por trabajadores pues de diferentes oficios domésticos. Entonces, conózcalos para que si llega a su negocio, te ya le, mire, ya le ponga ojo, o si lo contrató para su casa, sepa que está metiendo a su casa. ¿Ok? Así como la policía, cuando las raras veces que captura a alguien, vaya, que los presentan en la televisión, eso ahora es por una cuestión de documentación, pero tradicionalmente a los ladrones, aunque sea por cosas chiquitas, antes de juzgarlos y hacer lo que le fueran a hacer, particularmente si no los iban a colgar, los tenían en la plaza pública, ¿va? Los presentaban en la plaza pública, bien macaneados, y los tenían todo el día así en la picota, que es una cosa de donde es como una cosa de madera, donde los tenían, para que todo el mundo les viera la cara, así, a la próxima, es el ladrón. Ese, mira ese chelito, ese es el ladrón, andate con cuidado, mira. Agarra bien la cartera, agarrar bien la cartera y no sé, cuidar la cadena, ¿vale? Esconder la cadena, que ese tironea cadena. Estás mostrándole al resto del, estaba mostrando al resto de la gente
quién era el que debías de cuidarte. Bueno, lo mismo en la presentación del antígeno. Cuando vos desarmaste una bacteria o un virus o lo que fuera, una parte de él va a servir como identificador. Generalmente el antígeno es una proteína de superficie de la bacteria, ¿okay? O algo que lo haya hecho reconocido o reconocible al neutrófilo. Y entonces ahora vas a tomar ese neutrófilo y va a tomar el antígeno, aquí lo voy a poner en verde. Antígeno, y mira dónde lo exhibe en la superficie, haciendo sándwich entre los dos complejos de histocompatibilidad. Esto implica que va a venir un linfocito, puede ser un linfocito, puede ser otro neutrófilo también, entre otras cosas. Pero aquí vamos a decir que el sistema de linfocitos va a tener un receptor complementario. Ahora mira lo que hace. Un linfocito viene y tiene este receptor. Es el contrario, ¿verdad? Vamos a poner receptor del MHC. Cuando un linfocito, que está aquí arriba, mira, y tiene aquí receptores para los HLA, para determinar que efectivamente la señal que está recibiendo es de, etcétera, que efectivamente es de un neutrófilo, de una célula inmune. Cuando este linfocito detecta un neutrófilo, se adhiere a él e interroga, por así decirlo, al MHC, o sea, se conectan este con este. Y lo que está entre medio, si hay algo aquí entre las dos, esto implica que al linfocito se lo están señalando como un antígeno para que el linfocito B lo pruebe contra sus patrones de anticuerpo, y si tiene un patrón compatible, empezar a fabricar el anticuerpo. O sea, básicamente estás mostrando el antígeno señalizado entre las proteínas MHC para que el resto del sistema sepa que ese neutrófilo encontró el dichoso antígeno en alguna cosa que fagocitó, y que por lo tanto es, como dice, ahora sí, busquen este antígeno, porque esa es la señal de lo que hay que destruir. Vaya, es por ejemplo como el caso que ayer decíamos que nos estaban invadiendo los norcoreanos, ¿va? O para ese efecto los surcoreanos nos pueden invadir. Imagínate, un montón de surcoreanos que nos invaden más pacíficamente, pero traerían cambios indeseables a la sociedad. Imagínate, las emisoras empiezan a poner BTS todo el día. A Fernanda le va a gustar, pero la mayoría de la gente va a decir BTS todo el día. Los coreanos no escuchan bachata, por ser. Por eso es que te va, ¿cómo te va en los exámenes? Por estar escuchando bachata en vez de escuchar cosas más estimulantes neuronales. Además, ¿me puedes decir un solo bachatero que tenga un PhD en algo? Ok. Pero ¿qué pasa si juntas un dentista, un astrofísico, un ingeniero eléctrico y un economista? ¿Qué puedes sacar de ellos? ¿Cuál banda? ¿Cuál banda? Queen.
Roger Taylor era estudiante de odontología y se graduó. John Deacon era ingeniero eléctrico. Él diseñó el amplificador que usaba y lo diseñó y lo construyó con partes que se encontró literalmente en un basurero, unos pedazos de un radio viejo, y él dice, estos circuitos sirven. Hizo un amplificador con él. El amplificador todavía no solamente todavía lo usan o lo tiene él, sino que las copias de ese amplificador valen como 700 libras del Dickie Amp. Sir Brian May es astrofísico y profesor de la Universidad de Londres. Bueno, y Freddie Mercury era economista. O sea, los bachateros no van a la U, apenas terminan la primaria. Si es que. No dice nada. Sabe que es cierto. Ahora, volviendo al asunto de la invasión. Y vos venís y, bueno, nos están invadiendo los norcoreanos. Entonces viene un soldado, captura, elimina a un norcoreano y entonces tira la alerta. Vaya, necesitamos más tropas y a toda la población en general. Bueno, si ven un norcoreano, dispárenle. Y entonces vos me vas a preguntar, Fernanda, ¿cómo voy a saber que el chinito ese es de verdad un coreano, un norcoreano, o para ese efecto es el chinito de la esquina que tiene un restaurante de chop suey? Para mí, los chinitos todos se ven iguales. ¿Cómo yo distingo a los norcoreanos? Ok, suponete que todos están usando algún uniforme y tienen tal vez algún casco distintivo o algo distintivo, o debajo de la chaqueta del uniforme andan una camiseta ahí con la foto de Kim Jong-un. Ok, ahí dice, entonces es fácil, si lo reconoce, si ve a alguien que anda una camiseta ahí con la foto de Kim Jong-un, ese es coreano del norte. Eso es lo que está reconociendo el antígeno. ¿Okay? Y para cada invasión vas a tener no solamente que esa es la base de una respuesta coordinada, sino el hecho de que después vas a tener una memoria inmunológica en la cual ese antígeno, una vez ya fue presentado, va a constituir la base para algún sistema donde a la siguiente invasión vos ya tengas la posibilidad o la preparación de una secreción de anticuerpos y tengas un sistema que no necesita un estímulo muy grande en términos de infección para ser alertado. O sea, estás preparando no solamente para esta situación, sino que incluso estás para la siguiente situación, lo cual es realmente importante, porque es lo que evita que yo me estuviera reinfectando continuamente contra cualquier clase de patógeno que hay afuera. Y algunos patógenos son muy comunes. Vaya, por ejemplo, ¿qué tal si eso te funciona contra organismos más grandes como parásitos? Y te ayuda, por ejemplo, en el hecho de que si alguna vez, no sé, Fernanda, ahí donde la ven toda estiradita y toda bien peinadita, pero alguna vez en la escuela puede que haya salido culichosa, ¿va? No sabemos. Y que combate. Sí, sí, o sea, ya se imaginan Fernandita, sí, ahorita sí, bien peinadita, pero culichosa, así, con la panza toda timburría, como estaba llena de lombrices. Hey, nadie es inmune a eso. ¿Te gustan las chucherías de la calle, no? Ah, ok, sí. No, bueno, hasta ahí llegabas. Ok. El elote no iba a tener problemas, pero lo que le echara sí, vaya, lo que le echara sí, cualquier tipo de salsa podía traer, ¿m? O las manos de quien lo vendiera si tenían huevos de parásitos, ya sabes, por transmisión, por no tener la mejor higiene, y podías agarrarlo, nadie es excepto, vaya, y te digo que es bastante, que aquí en San Pedro Sula,
elotes asados. Yo solo se me ocurren dos lugares donde yo puedo encontrar elotes asados así con cierta regularidad. Una es en la esquina del Portal de las Carnes, bueno, la esquina opuesta, y la otra es por aquí, por el puente Río Blanco. Yo no sé dónde andaba buscando elotes vos, Fernando. Esa no sabía. Esa no sabía. Por lo menos te puedo decir que los del Portal de las Carnes son seguros. ¿Ok? Ahora, eso no te quita que constantemente vos estés expuesta a esta clase de, por ejemplo, parásitos o protozoos. Ponelo, si no querías estar lombrizosa. Vaya, pero sí que tuvieras una infección por protozoos en el agua, vaya, giardia o entameba, cualquiera de estos, que son relativamente fáciles de adquirir a través incluso del agua con que te cepillas los dientes, por ejemplo, que traga una pequeña cantidad y puede haber una dosis infectante. Pero como estás desarrollando memoria, tu posibilidad de que te infectes se va reduciendo conforme estés más expuesto, porque cada vez que hagas presentación de antígeno por una infección o una reinfección, la respuesta va a ser más rápida y más intensa. Ahora, ya estamos entonces viendo que estamos pudiendo mandar una segunda línea de defensa acá que está siendo reforzada, y puedo llamar a la tercera línea de defensa, que sería el sistema de antígeno anticuerpo, o sea, una inmunidad mediada por sustancias químicas o inmunidad humoral. Pero él, ¿cómo se llama? El neutrófilo no ha terminado aquí con su función, sino que vamos a ver que va a llamarme también al monocito pleca macrófago. Ahora, el problema con el neutrófilo es que viste que la respuesta ahorita de segunda línea involucra el neutrófilo fagocitando algo, involucrando una respuesta acá, llamando neutrófilos hacia el tejido periférico, pero también esa línea de defensa, aparte de que te estimuló la presentación del antígeno, también liberó otra serie de citoquinas, en particular interleucina 1, ¿ok? Que hacen algo. Suponete que ahorita en condiciones normales, Fernanda, estás produciendo o estás consumiendo diariamente unos 10-15% de tus neutrófilos que tenés totales en sangre. O sea, el equivalente de que si tenés unos 8,000, 7,000, 8,000 leucocitos ahorita en tu cuenta, de ellos todos los días vas a utilizar unos 1,200, 1,400, pero ahora estás utilizando más, ¿ok? Ya puedes utilizar los 8,000. ¿Cuál es el problema cuando yo tengo estos mecanismos para jalar neutrófilos hacia un sector inflamatorio? ¿A quién más le tengo que avisar? ¿A quién más le tengo que avisar que estoy aumentando el uso y consumo de neutrófilos? A los macrófagos. Antes de eso, ¿qué pasa si yo empiezo a utilizar un montón de neutrófilos y no cambio el ritmo de producción? A la médula 2. ¿Cómo? A la médula. A la médula, porque para cualquier situación que yo aumente el consumo de células inmunes, tengo que notificar a donde sea su sitio de producción que estoy consumiendo más que antes y que por lo tanto tenés que producir más también para no acabártelos. ¿Okay? Para no acabártelos. Si yo gasto más, necesito producir más
porque ese será la última cosa que pudiera querer que me pase es acabarme los neutrófilos en medio de una infección. Es más, como probablemente, y vamos a trabajar con una predicción que si ahorita tengo 7,000 neutrófilos y los estoy gastando, que no solamente aumenten la producción para reponerlo y mantenerlo en 100,000, en 7,000, sino que incluso lo aumenten lo suficiente para que ahora se desplace la proporción de neutrófilos inicialmente, a decir, ahora tengo de los 7,000 neutrófilos, que era el 70% de 10,000, por ejemplo, y ahora tengo 14,000 en total glóbulos blancos y el 80% son neutrófilos. Estoy cambiando la mezcla de células dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la circulación. Eso es lo que vamos a llamar neutrofilia. ¿Okay? Ayer te dije, ¿cuántos eran los valores normales para los neutrófilos? Para los valores de 45 a 65. Okay. Del diferencial. ¿Quién está ahí hablando con la voz de Judith? Jesús. Soy doctor, es que se me quedó sin batería los audífonos de biblioteca. Estás ahí con Judith. Sí, porque si Judith estaba hablando así, pues supongo que tendría que... No, todavía no, doctor. En la garganta. Bueno, sí. Sí, porque no tendrías algún problema con la garganta. Y ni yo, vaya. Tendrías que fumarte dos cajetillas de llantas de camión al día para tener una voz tan fina. Entonces, 45 a 65. Entonces, si yo tomo una muestra de sangre de una persona que no tiene una infección, me va a decir leucocitos y diferencial, porque así lo pido. Me dice, tiene 7,000 leucocitos y 50% de esos son neutrófilos, dentro del rango. Eso quiere decir que 50% de 7,000 son 3,500. Pero ahorita le tomo una muestra a esa misma persona con una infección y me dice, tiene 15,000 leucocitos con 80% de neutrófilos. Quiere decir que eso es 15,000. Ahora tengo 12,000 neutrófilos. 12,000 neutrófilos disponibles en la circulación para sacarlos a tejido. O sea que estás viendo que yo puedo aumentar muchísimo la respuesta. Entonces, para ponerlo así, estímulo para la producción en la médula ósea particularmente es con una sustancia llamada interleucina 1. Cuando esos neutrófilos empezaron a activarse, empezaron a liberar interleucina 1 para activar el sistema globalmente. ¿Okay? Básicamente es una declaración de emergencia para el sistema inmune, que quiere decir desvíe la producción de la médula hacia la neutrofilia y empiece a soltar neutrófilos. Incluso como de esos neutrófilos vas a empezar a ver ya formas en banda, porque estás produciendo a tal ritmo que tenés que tirar algunos aunque no estén del todo perfeccionados. Entonces decís neutrofilia, y con la neutrofilia cuando empieza, después vas a tener neutrofilia con desviación a la izquierda de la curva. ¿Okay? Entonces, ya estamos moviendo el sistema. Ahora, después de eso es que puedes llamar a los macrófagos si los macrófagos no se han hecho presentes ahí antes. Porque entonces veníamos con el segundo punto. ¿Te acordás que te dije que estabas fagocitando algo? Y fagocitar es una muy buena respuesta para cosas como virus y bacterias que son relativamente pequeños y son más pequeñas que el neutrófilo. Pero ¿qué pasa con el, cómo se llama? ¿Qué pasa cuando yo me topo con algo que el neutrófilo no puede fagocitar? Léase por ejemplo, un protozoo. Una ameba puede ser más grande que un neutrófilo, o sea que sería bastante incómodo poderlo fagocitar. O para ese efecto, para fagocitar una célula humana, ¿ok? Tenés una célula cancerosa, un neutrófilo no tiene la
capacidad para fagocitar, por ejemplo, una neurona que es más grande que él. O, ¿qué tal para fagocitar otro neutrófilo? Porque acordás que te dije que un neutrófilo había fagocitado varias células, las había destruido, pero ya estaba depletado, tenía que hacer apoptosis. Sin embargo, se queda ese neutrófilo muerto, lleno de saber qué cosas, dentro del sitio de la infección. ¿Qué crees que tenés que hacer con ese neutrófilo muerto? Fagocitarlo a su vez, porque ahí es un riesgo relativo que suelte su contenido, que pudiera ser bacterias y todo, todavía activas, de nuevo hacia el sitio de la infección, o peor aún, a distancia. Entonces, fagocitar cualquier tipo de cosas que sean más grandes de la capacidad del neutrófilo. Y ahí es donde entra el sistema monocito macrófago. Empecemos por ver varias cosas. Ayer hablábamos que el sistema de macrófagos, ahora sí estamos entrando en parte de la segunda línea, en la otra parte de la segunda línea, que es el sistema monocito macrófago, y ayer te dije que vivían en todos los intersticios, ¿va? Bajo diferente nombre. ¿Correcto? Sí. Ok. Hay una subpoblación de ellos que se llama célula dendrítica, de hecho. El monocito se llama la célula dendrítica, cuya única función, de hecho, va a ser presentar antígeno. ¿Ok? No es tanto para destrucción, pero necesariamente hay destrucción de, presentación de antígeno más que destrucción, o sea, para mantener vigilancia. Y los macrófagos y tisulares en sí, como te digo, dentro de su vida media, están, ¿cómo se llama? Están permanentemente vigilando la presencia de algún cuerpo extraño, ¿no? O algún ente extraño. Están ahí, están de vigilancia, y cuando encuentren con un cuerpo extraño pueden hacer varias cosas. Primero, fagocitarlo igual que el neutrófilo, ahí no hay ninguna sorpresa, y presentar el antígeno al resto del sistema. Uno. ¿Okay? Y de hecho, la mayor parte de la presentación de antígeno lo va a hacer entre el macrófago o su variante, la célula dendrítica. Son más dedicados a eso que el simple neutrófilo. Dos, un macrófago va a llamar no solo neutrófilos, sino que va a llamar más macrófagos y va a empezar a llamar linfocitos para controlar la respuesta. Eso es cosa que vamos a ver más adelante. Pero segundo, está haciendo la misma función de llamado. Tres, tiene la capacidad para responder a algo, porque dicen, bueno, si un macrófago es un poquito más grande que un neutrófilo, sí, pero ¿cómo hago yo si tengo un macrófago, ponele de 9 micras o de 8 micras, y necesito quitar, por ejemplo, a un protozoo o a una célula que mide 50 micras? El neutrófilo no podía, es demasiado grande. ¿Y los macrófagos cómo hacen? Porque tampoco es que sean mucho más grandes. La ventaja es que un macrófago puede llamar a otro macrófago y los dos se fusionan, ¿ok? Entonces tengo dos macrófagos que literalmente se unen entre sí para hacer una célula del doble de grande. Y yo puedo empezar a formar una célula, lo que se llama una célula gigante, que es multinucleada, de hecho, porque es la suma de varios macrófagos que se fusionaron entre sí para hacer una célula más grande con una capacidad fagocítica mucho más grande. Si yo junto, qué sé yo, 4 o 5 macrófagos, ahora tengo una célula que tiene, qué sé yo, 16, 18 micras de diámetro y que puede fagocitar algo que un macrófago solo no pudiera. O sea, están haciendo colaboración. O sea que la segunda línea es utilizar un macrófago, primero para hacer fagocitosis de cosas muy grandes. Dos, porque esta posibilidad de hacer una célula esencialmente fagocítica
me permite también que el macrófago limpie el escenario, ¿ok? Porque hay un momento en que tenés la formación de un montón de cuestiones, células muertas, neutrófilos vivos y muertos, tejido inflamado, resto de proteínas del intersticio que se empezaron a degradar en todo esto, y lo que tendrías es un montón de desechos. De hecho, ¿sabes cómo se llama la masa esa de neutrófilos, bacterias y todo muerto que tenés en una infección, va? Pus. Exactamente. O sea, tenés la acumulación del líquido infiltrado en el intersticio y todo lo demás, tenés pus. Y hasta cierto punto ese es lo que quedó después de una infección que se está intentando controlar. El problema con el pus como secreción o como componente ahí de una reacción es que está llenando los espacios y evita que penetren más células después de un rato, y después de la infección tendrás que hacer reparación, o sea, el tejido dañado va a haber que repararlo, ya sea o le metes cicatriz o reconstruyes el tejido, pero yo no puedo reparar algo en medio del sucio, ¿va? Bajo la idea de que, por ejemplo, si yo quisiera pongamos, quiero botar el edificio de la facultad, vaya, el edificio 6, para construir un edificio bien hecho. ¿Están de acuerdo? Con aire acondicionado, aulas de tamaño normal, laboratorios que sirvan, eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Botar ese edificio, ¿va? Ir a ponerle dinamita a todas las columnas, y eso es más, hasta pudiera sortear, dice, el sorteo de la oportunidad de apretar el detonador y quitar ese edificio. ¿Te parece, Fernando? Ok. Brum. Me eché el edificio. Ahora voy a empezar a construir un edificio de ver ahí. Ok. Me contraté un arquitecto competente y le digo, bueno, ahora construyeme ese edificio junto con los ingenieros. Sí, me dice. Lo primero que hay que contratar, me dice, es un montón de volquetas para llevarse todo el escombro de ese edificio, pero yo no puedo construir un edificio nuevo sobre las ruinas del viejo. ¿Ok? Lo mismo está sucediendo. Yo no puedo reparar ni formar cicatriz ni hacer nada hasta que yo no quite, después de controlar la infección, no quite todos los remanentes. Ese es el trabajo de los macrófagos. Limpiar el terreno, ¿ok? Porque en particular en un terreno lleno de pus y todo, favorece que, bueno, controlé una bacteria, pero ahí las condiciones son bastante apropiadas para que se meta una segunda bacteria, o sea, se sobreinfecte. Por lo tanto, mientras antes yo quite la secreción, mejor. Mira, y eso tiene una cuestión interesante en términos de la historia. ¿Me creerías que en otra época los cirujanos, en la Edad Media o poco después, consideraban que las heridas que tenían pus eran algo bueno? No te sorprende, porque ellos veían, bueno, no existía ningún método de antisepsia ni nada por el estilo. En aquel tiempo se hacía cirugía, o lo que pasaba por cirugía, sin guantes ni nada. Y entonces se hablaba de lo que se llamaba el pus laudable, que se consideraba bien que tus heridas desarrollaron una infección con pus, el pus que vos asocias, o sea, cremoso, blanquecino y con muy poco olor, porque esos pacientes tendían a sobrevivir o sus heridas cicatrizaban con el tiempo. Decían, claro, cicatrizaban por segunda intención, pero el punto es porque ese tipo de secreción se asocia con infecciones con bacterias de la piel, como por ejemplo estafilococo, estreptococo, y dice, bueno, es mucho mejor que tener lo que ellos llamaban pus negro. O sea, una secreción negruzca, sanguinolenta, muy fétida, porque eso implicaba que lo que se te había metido en la bacteria era una bacteria anaerobia
y lo que te da ese tipo de secreciones son las bacterias que eventualmente te hacen gangrena. Entonces, si se va a infectar, porque ellos ya tomaban por hecho, dice, si se va a infectar, que eso es inevitable, mejor que se infecte con la bacteria correcta. Entonces decía, el pus laudable, porque era una secreción básicamente constituida por desechos de bacterias de piel y neutrófilos, y era el pus cremoso ese verde que todo el mundo reconoce, versus la secreción líquida maloliente de una gangrena, que una vez que sentás el olor de una gangrena no se te va a olvidar en el resto de tu vida, porque es tan distintivo. Entonces, claro, nosotros consideramos ambas cosas que es un absurdo, ¿eh? Porque yo si tengo una infección de herida quirúrgica, considero que ese es un evento malo independientemente de la bacteria. Y créeme, por lo menos en neurocirugía, si se infecta una herida quirúrgica, se forma la revolución en el hospital, ¿verdad? Quiero saber dónde se infectó, si se infectó por mi causa o fue porque alguien más lo tocó, si fue en el quirófano, si fue en la habitación del paciente, si fue en la preparación para el quirófano, en dónde, para que no pase, porque una infección hospitalaria ahora tal vez no sea tan mortal, pero créeme, son carísimas. Son carísimas. Imagínate, se te infecta. Tengo por ahí un paciente, un bebé, que traté una vez por una infección, se le infectó un catéter ventricular. Fernanda, ¿cuánto crees que costaron los antibióticos de ese niño? Solo los medicamentos. Al final del curso de esa infección quirúrgica, 1.400.000 lempiras de medicamentos. 2.000 lempiras. No, si hay antibiótico de tercera línea que un frasquito vale 7,000 pesos. Una dosis. Ahora entendés por qué las infecciones son un problema. Y un catéter ventricular infectado son 21 días de antibióticos. Para que veas lo que una falla en el contenimiento te puede hacer. ¿Ok? Y lo peor es que a este niño había que meterle los antibióticos por el catéter directo al ventrículo. O sea que todos los días tenía que llegar yo, tenía que subir ese niño a sala de operaciones. No necesitaba sedación ni nada, pero en sala de operaciones para destapar el sistema, lavar el catéter, poner los antibióticos y volverlo a bajar a la sala. 21 entradas a quirófano en 21 días. Por 5 minutos, porque había que hacerlo y luego descontaminar el quirófano, porque había abierto una cuestión infectada en el quirófano, o sea que después había que fumigarlo y todo. Y a la aseguradora le dan calambritos cuando les pasan esas cuentas. Yo, por supuesto, porque no soy yo el que paga, es la aseguradora, que nunca me han caído bien. Pero sí, para que veas lo costoso que puede ser. Esa factura salió como en 2.100.000 o algo parecido, en total de cuenta de hospital. Y eso sin contar honorarios. Entonces, por eso, ninguna infección es buena. ¿Okay? Ninguna infección es buena. Y si vos estás pensando que en la vida real tratar una infección con antibiótico es la solución de las cosas, después hablaremos por qué no. Ahora, estamos en la idea de que estamos jalando al macrófago como limpiador y además ves que está estimulando varias cosas acá. Este es tu macrófago activado y lo más importante es que es el mediador de la inflamación. Y ahora mira qué es lo que pasa. Tengo IL-1, como te digo, vamos a ver ahora mediación química. IL-1, ya te hablé como estimulador. Luego, los factores, mira, factores de crecimiento o de formación de colonias de granulocitos y de monocitos. Y el combinado, que es el GM, estimulando a la médula ósea para que produzca. Luego, estás produciendo alfa-TNF, factor de necrosis tumoral alfa. Y esto tiene efectos sobre varios puntos. 1, estimular la médula ósea. 2,
estimular al endotelio para que se modifique y modifique la permeabilidad del capilar, dejando que salgan sustancias. 2, a los linfocitos, o sea, a la memoria. Estimular a la memoria, porque los linfocitos, cosa que veremos mañana, tienen un sistema para activarlo. ¿Ok? Y en general, cuando estás hablando de... y aquí producen también otro que se llama interleucina 2. Interleucina 2, que es un mediador inflamatorio, entre otras cosas, que me va a hacer 2 cosas. Primero, cambiarme el termostato en el hipotálamo. Vos me preguntas, bueno, ¿para qué? Porque ahora, si yo cambio el termostato en el hipotálamo y lo desplazo, la cantidad de grados que necesito, tengo la mediación para la fiebre, ¿ok? Los macrófagos y los neutrófilos están soltando un mediador para reajustar el hipotálamo para causar fiebre. Mira hasta dónde estamos llegando. El TNF-alfa te suprime también algunas cosas en el hipotálamo, por ejemplo, el apetito. Y yo sé que alguna gente es capaz de mantenerse el apetito, incluso aunque se estén muriendo de una infección, pero la mayoría de gente se le quita el apetito. Vaya, por ejemplo, Fernanda, yo creo que si te da una gripe, esperaría que tu respuesta común es que no vayas a querer almorzar nada, ¿va? Ya encontramos a quién es el que come en medio de una infección. Solita. Ahí está. Óiganlo bien, aquí, es confesa. Entonces, pero una infección, bueno, pero si tenés una infección grave, sí, dependiendo de la cantidad de mediación inflamatoria que estés haciendo. 3, también vas a estimular con esto a la médula ósea para que no solamente incremente la liberación, sino que incremente la producción. O sea, estás usando el macrófago como un regulador hacia arriba de la producción, más allá, y sigue más. La otra cosa que vas a hacer, que no lo veremos cuando hablemos de inflamación, es que vas a utilizar algunos truquitos acá. Por ejemplo, utilizar estos mediadores. También, por ejemplo, para estimular el hígado a que produzca ferritina. La ferritina es una proteína que capta y atrapa todo el hierro que está circulando en sangre. ¿Ok? Literalmente secuestras y sacas de circulación el hierro. Y vos me vas a preguntar para qué yo quiero quitar el hierro de la circulación. A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Por qué en este momento yo estoy secuestrando hierro? Más que un atrayente, es un sustrato necesario para cuando las bacterias están dividiendo, necesitan hierro. La mayoría de las enzimas de las bacterias utilizan, entre otras cosas, hierro para su sitio activo. Entonces, si yo quito todo el hierro de la circulación, las bacterias no van a tener hierro disponible para poderse replicar y bajo la replicación bacteriana. ¿Ok? Estoy tratando de crear un ambiente hostil en lo posible para la multiplicación celular de cualquier cosa, bacteria o protozoo, hongo, lo que sea. Estoy tratando de crear las peores condiciones posibles para que se duplique. Entonces, una de ellas implica el secuestro del hierro y los niveles de ferritina. Los niveles de ferritina están asociados a la gravedad de la infección. Cuando vos tenés un paciente, ingresó con con una sepsis generalizada, lo vas a meter a intensivo porque el paciente está choque séptico y todo. Una de las cosas que yo empiezo a pedir son esos mediadores inflamatorios porque quiero saber cuál es la respuesta a la infección. Y ahí va ferritina, va otra proteína que es una prohormona llamada procalcitonina. Voy a pedirle hierro en suero, voy a pedirle, en algunos laboratorios especializados, de hecho, me miden factor de necrosis tumoral, alfa TNF. Vas a cambiar incluso, espérate, otra de las cosas que hace esa mediación inflamatoria es que te cambia la actividad del sistema de coagulación, te induce
un estado hipercoagulable. O sea, te empieza a mover fibrinógeno del sistema de coagulación hacia el sitio de la infección, porque vos querés que se mueva el líquido y luego se forme un coágulo semisólido, un gel de fibrinógeno para atrapar atrapar la infección en la zona donde se produjo, evitar que las bacterias empiecen a tratar de llegar al torrente sanguíneo. O sea que estás haciendo varias cosas con el macrófago como agente secretor. Estás montando la parte de respuesta positiva a la infección. ¿Ok? O sea, todo esto implica que el macrófago me está haciendo estimulación de la respuesta inmune. ¿Ok? Ahora viene la segunda parte. Si nosotros tenemos todo esto, no, ya son las 10, ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, mañana seguimos con la misma historia. Ahora con el sistema de linfocitos. Mañana vamos a empezar a ver, entonces, los linfocitos y la regulación mediada por células. O sea, inmunidad mediada por células. ¿Cabal? Mientras tanto, hoy no habíamos quedado de la revisión, era hoy, ¿va? Biblioteca a las 12. A partir de las 12. ¿Ok? Bye. Gracias.